Hola socios, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Nivel Socio. Hoy hablaremos sobre cuadro de nombres. En este video te mostraré 8 usos que puedes darle a cuadro de nombres. El cuadro de nombre encontramos en la parte superior izquierda. 1. Determinar la ubicación de la celda activa. Aquí te muestra las coordenadas de donde se ubica la celda activa en la hoja de cálculo. Donde la columna indica la letra, eso sería nuestra columna, y la fila indica un número. Si observamos en ahí, tenemos como columna D y como fila 6. Entonces, su dirección sería D6. Eso mismo pasa con otras celdas. Si nos ubicamos en la columna F y la fila 6, entonces su dirección sería F6. 2. Conocer el número de fila y columnas del rango seleccionado. Al momento de hacer una selección de más de una celda en una hoja de cálculo, el cuadro de nombres te brinda información sobre la cantidad de columnas y filas de la selección. Si observamos en ahí, tenemos 2 filas por 2 columnas. Quiere decir que desde la fila 3 hasta la fila 4 hay 2 filas. Y de la columna D hasta la columna E hay 2 columnas. Y asimismo te muestra, por ejemplo aquí, desde la fila 3 hasta la fila 18 tenemos 16 filas. Y desde la columna D hasta la columna I tenemos 6 columnas. Esta información solo está disponible mientras tengamos el botón izquierdo del mouse pulsado. Si nosotros le soltamos, nos menciona solo D3. Eso quiere decir que desde donde hemos comenzado a sombrear. Si comenzamos, por ejemplo, sombrear todo entonces nos menciona en nuestro cuadro de nombres tanto la fila y la columna. Si lo soltamos el mouse, solo nos dice G5. Eso quiere decir que desde donde hemos comenzado a sombrear. 3. Activar una celda. Basta con escribir su dirección en el cuadro de nombre y presionar la tecla Enter. Si nosotros queremos, por ejemplo, irnos a la celda D6, Enter, y nos manda a esta celda que sería de columna D y la fila 6. Si queremos, por ejemplo, a ver F10, Enter, y nos manda a esta celda. Así, de esa forma. Asimismo pasa con hojas. Si tenemos aquí, por ejemplo, hoja 1, tenemos hoja 2, hoja 3 y hoja 4 con nombre Perú. Si yo quiero seleccionar desde la hoja 1 hasta la hoja 4, pero quiero ubicarme en la celda E10 de frente, entonces hacemos simplemente en nuestro cuadro de nombres, colocamos lo siguiente:
a la hoja que queremos ir. En este caso, el nombre de nuestra hoja 4 sería Perú. Colocamos signo de exclamación y queríamos ir a la E10. Colocamos E10. Enter y nos manda de frente a la E10. De esa forma. 4. Seleccionar un rango de celdas. Si queremos seleccionar un rango de celdas que va desde la celda, por ejemplo, sería B2, 2 puntos, hasta K10 o K5, por ejemplo. K5. Enter y nos selecciona toda esta parte. Ahora, si queremos seleccionar varios, por ejemplo, a ver, sería desde C5, 2 puntos, hasta E10. E10. Y si queremos seleccionar uno más, colocamos punto y coma a F4, 2 puntos, hasta L3. Queremos uno más, por ejemplo, a ver, un punto y coma. Decimos N4, 2 puntos, hasta R14. Enter. Y nos selecciona de esa forma. Nos selecciona automáticamente donde queríamos seleccionar. 5. Seleccionar fila o columna actual. Para seleccionar automáticamente toda la fila o columna actual en la hoja de cálculo, debemos hacer clic en nuestra fila o también en nuestra columna. Si queremos, por ejemplo, seleccionar toda esta columna, entonces simplemente hacemos un clic y ya se selecciona. Queremos seleccionar toda esa fila, entonces hacemos un clic y se nos ha seleccionado toda esa fila. O también podemos hacer, por ejemplo, estamos ubicados en esta celda, entonces queremos seleccionar toda esa columna, entonces simplemente ponemos columna en nuestro cuadro de nombre, enter, y se nos selecciona toda esa columna. Si queremos fila, por ejemplo, entonces la borramos, decimos fila de esta celda que sería G10, seleccionar la fila, enter, y se nos ha seleccionado toda la fila. Y así. 6. Asignar nombre a celda o rango. Si asignamos a toda esta celda, como por ejemplo, vamos a llamarle, a ver, compras. Escribimos aquí. Compras, enter, listo. Y cuando sombreamos todo ya nos dice compras. Ahora si designamos nombre a este grupo, por ejemplo, le ponemos grupos, enter, y así de esa forma. Si lo sombreamos todo ya nos dice que todo eso es grupos. Ahora, si decimos que es nombre, todo nos dice que todo es nombres. Y así, de esa manera. 7. En mover a un nombre existente dentro del rango. Para encontrar la variación de nuestros grupos, por ejemplo, queremos encontrar, a ver, compras.
enter. Entonces nos muestra todo este es el conjunto de compras. Ahora si decimos, a ver, nombres o grupos, enter, entonces nos muestra todo todas estas celdas sombreadas, así. 8. Mostrar lista de rangos o celdas con nombres. Si queremos saber nosotros cuáles son los nombres de nuestros grupos o cómo se llaman cada grupo, entonces simplemente nos dirigimos a esta flechita triangular. Ahí nos va a decir, por ejemplo, hay grupos de compras, grupos, hay nombres, precios, precio total, por ejemplo, apretamos y nos manda este. Si queremos, por ejemplo, a precios, entonces sería todo todas estas celdas sombreadas. Así, de esta forma. Ahora, si nosotros queremos eliminar, por ejemplo, uno de estos grupos, no queremos que esté sombreado, entonces nosotros nos dirigimos a las pestañas fórmulas y al comando donde dice administrador de nombres, un clic, entonces desde ahí nosotros podemos eliminar. Si queremos eliminar, por ejemplo, grupos, entonces simplemente ponemos eliminar, aceptar. O si queremos, por ejemplo, a ver, precios o precios, eliminar, aceptar y cerrar. Ahora, si nosotros buscamos en ya no se encuentra grupos de grupos de estas celdas o también en los precios. Así, de esa manera. Listo, socios, dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en otro video.